que digo que, o sea, Alberto ha empezado a hablar y a comentar un poco cómo enfocaba él los bloques, los ciclos de bloque y demás. Ujú. Y aquí la pregunta realmente es, ¿qué es lo que determina que un bloque se inicia? Porque realmente tú puedes meter una semana cero, como dices tú, y una primera semana de introducción. Entonces ahí ya determinas lo largo que es un bloque. O sea, tú ya empiezas esa semana cero que dices que introduces a Sí, lo mejor los slots que vas a trabajar durante todo el bloque. sí, Esa semana ya inicial sería la semana uno del bloque, porque ahí es cuando tenemos que ver, hostia, pues nuestros bloques duran 4, 5, 6. Si contamos la semana intro y la semana cero, ya serían 2 semanas extra sí. de lo que sueles hacer. O sea, cuéntate un No, poco, no, Alberto, que yo es el que ha introducido un poco esto. vale. Mira, para la gente que no tenga mucho contexto, vamos a hablar de duración de bloques, bla, 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 cómo establecemos nosotros los bloques y, por ejemplo, estaba diciendo yo que desde una charla que tuvimos Rive y yo, no me acuerdo si fue en llamada o fuera, que me comentaba una cosa de Perfomotion, que desde aquí os recomiendo que lo miréis, porque la verdad, tanto los chicos de Perfomotion como la cuenta en sí, desde mi punto de vista, top. En plan, para mí ha sido un muy game changer y ver muchas cosas que yo hacía plasmadas con nombres o con términos muy conceptos muy top, la verdad. De hecho, esto, ¿cómo suelo plasmar yo la mayoría de bloques? Es decir, la mayoría de bloques en mi caso son unos bloques divididos como en dos fases, ¿vale? Realmente el bloque en sí, por ejemplo, si dura 6 semanas, pongamos un caso de un bloque de 6 semanas, para mí lo que venía diciendo Rivi de la semana cero ya entra dentro de la semana, ¿vale? En un bloque de 6 semanas, ejemplo, pongamos el caso de una persona promedio que me venga, pues son 6 semanas y tiene dos fases. Fase 1, que es una fase de aclimatación, de adaptarte, de crear la bola de nieve con tus propias manos, esa bola de nieve que decimos el momentum, ¿no? De luego dejarlo rodar. Creamos esa bola de nieve, estamos cogiendo la nieve del suelo, pum, 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 la hacemos. Y luego tenemos 3 semanas, que yo le llamo la fase de momentum, que una vez ya tenemos la bola de nieve, ya la dejamos rodar colina abajo, hasta el punto que nosotros evaluemos. Colina abajo no significa @10, quedarnos sin nada en el tanque. Colina abajo, pues hasta lo que nosotros evaluemos. Ya sea, pues si queremos dejarla rodar durante un poco, que el atleta, pues bueno, vea hasta dónde llega hasta un RP7 o buscando cierta marca o lo que sea, y listo. Lo que digo, para mí, para muchos atletas que a lo mejor no entienden cómo quiero enfocarla, yo les programo semana cero y luego semana 1, 2, 3, 4 y 5. Pero realmente el bloque son 6 semanas. En plan, al atleta, aunque vea semana 5, para mí es como si fuese una semana 6. Y para mí es muy importante esa semana cero, que es como una pre-intro week. De hecho, justo hoy me he escuchado, que no sé si lo habréis escuchado todavía, el El vídeo de que tiene Gameplays. Diego Reeves de Momentum. Sí. Y dice una Hablando cosa de que es, grandísimo David Muñoz. efectivamente, de Vale. crear espacio para progresar. En plan, si tú empiezas un bloque donde no tienes espacio para progresar, es decir, ya te has topado con un muro, ya tienes un margen de progreso de 2,5, 5, por ejemplo, tienes un margen de progreso muy, muy, muy corto. Y puede ser que al final, que estés repitiendo la misma carga durante muchas semanas, ya dependiendo de la atleta, puede quemarte más, puede quemarte menos, puede generarte X adaptaciones, puede que no. Y al final, yo creo que el hecho de tener esa semana cero, semana intro, crea mucho hueco para progresar. Es decir, yo tengo 2 semanas para aclimatarme, para toda esa fatiga quizás que a lo mejor hemos generado previamente, tengamos 2 semanas en las que se vaya reduciendo a la vez que el nivel de fitness va subiendo. Es decir, para mí es como muy clave, y mira que antes no le daba la importancia, el modelo fitness fatigue. Para mí el fitness fatigue es muy importante. ¿Hasta qué punto queremos tener una fatiga? La fatiga va a estar, es totalmente lógico. Al final, la Necesario. carga de entrenamiento induce fatiga. Eso es totalmente así. Si entrenas, tienes fatiga. Pues, ¿cuánta fatiga queremos inducir y cuánto fitness tenemos por esa cantidad de fatiga? Y Sí, las tener XP, 2 ¿no? Lo que semanitas, hablaba un poco Granda, ¿no? De la sí, XP y la. totalmente, Vale. totalmente. 2 semanitas con fatiga baja, tranquilito, en el que el atleta simplemente se sienta, se aclimata el bloque, prueba protocolo, se empieza a encontrar técnicamente. Por ejemplo, yo que soy muy torpe, tú lo sabes, Ribe, en los movimientos yo necesito encontrarme técnicamente, tener 2 bloques con un porcentaje bastante bajo de carga, en el que simplemente me aclimato, pruebo y me sirve para, como te digo, aclimatarme. Tengo luego 4 semanas, 5 semanas, la semana que sea, para ya, oye, soltar ese momentum una vez ya he tenido esa primera fase más estática. Y normalmente suele ser con capados, suele ser con carga fija y demás, y a partir de ahí pues ya voy dejando más, un poquito más cómo va yendo el aleta. Así que, bueno, eso es más o menos en general como yo lo suelo De forma trabajar. general has dicho que tienes 6 semanas, de forma general, tú en tu caso. No, 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 de forma general Ah, vale. 5. Diría que 5, ¿vale? 5 semanas. Normalmente. Vale, y la pregunta Cinco que semanas. tengo yo es, ¿qué es lo que cambia realmente de tu semana intro a semana uno? O sea, entiendo que acabas un bloque y luego, en vez de hacer una semana pivot como antes se hacía a lo mejor, pues haces una semana introductoria, ¿no?
Y esa semana introductoria, ¿cómo Vale. la tratas? Es decir, es una wave load, es una descarga, puedes a lo mejor en esa intro week meter una semana extra de la banca del anterior bloque y capar el Ujú. DL y el squat y empezar a trabajar con los Vale. protocolos del siguiente bloque. O sea, ¿cómo lo enfocas tú eso? Cuando hablas de semana intro, ¿te refieres a la semana cero o la semana...? Sí, la Vale, semana cero, la semana depende, cero por del ejemplo. bloque. Pues normalmente lo trato como una pre-intro week. En plan, realmente no es traslado protocolos del bloque anterior o una especie de pivot. Puede ser que sí, pero normalmente la trato como si pongamos que en un slot de 2 sentadillas de sentadilla de competición por 3 y la otra, por ejemplo, a un 4x2, pues realmente lo que cojo es lo que supuestamente haríamos en la semana 1 y hago un paso hacia atrás. Digo, vale, ¿cuál sería a lo mejor la Vale. carga que al atleta le predispondría de una manera positiva a sentirse bien sin mucha fatiga para llegar a esta semana mejor aún que si no lo hiciese? ¿Entiendes? Pero, sí, pero el paso hacia atrás que dices, ¿en qué Sí, es? En en carga carga. solo. En Solo en carga puede ser a carga. lo mejor, O sea, el en volumen es el volumen. mismo. Puede ser en Vale, volumen, vale. puede ser a lo mejor en intensidad. Normalmente lo que digo, depende cómo evalúe el atleta. Si el atleta, por ejemplo, necesita cierta intensidad, si el atleta a lo mejor todo su máximo no se siente cómodo, no se siente explosivo, no se siente con esa chispa, bueno, ahí ya evalúo. Ahora, si el atleta, por ejemplo, responde muy bien al volumen RPE bajo, quizás se lo mantengo. Si el atleta necesita un poquito de reducción de volumen por molestia en hombro, por molestia lo que sea, al final es reducir en lo que yo evalúe conveniente. Eso Lo es. más Adaptarlo al común, contexto de lo que toque, ¿no? Simplemente. básicamente. Vosotros, Luego contadme un poco, ¿cómo lo hacéis? al final Claro. sabréis que dependiendo de la respuesta del atleta tendrás que o capar intensidad, o capar volumen, o capar ambas. O sea, Ah, eh, si el atleta se recupera bien de ciertas intensidades, sabéis que si tienes que hacer una descarga o una transición a un siguiente bloque, con reducir volumen, directamente tú estarías reduciendo ese estrés que le estás induciendo al atleta. Entonces puedes igualar, que es al menos como yo lo hago, haces una descarga de estrés total, ¿vale? Ya sea ujú, por volumen o por intensidad, dependiendo de la respuesta del atleta, y ujú. equiparas esa descarga con la intro del siguiente. Entonces, una cosa que a mí me gusta hacer mucho es comparar el estrés que induces de la semana de descarga con la semana intro. Protocolos de semana de descarga similares al bloque que venías Al bloque haciendo, anterior. ¿vale? Y el siguiente bloque lo que haces es la intro, equiparas el estrés con los protocolos nuevos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Repite, si repite, tú, repite, repite. vale, tú tienes Repite. bloque 1, desarrollas bloque 1 y descargas, ¿vale? Entonces, Vale. tú generas una descarga, depende de cómo venga el atleta, puedes hacer una descarga más agresiva o una descarga menos agresiva, también dependiendo de cómo hayas acabado el bloque. Si tu bloque no ha acabado excesivamente Alto. quemado, ¿vale? Que esto ya es cómo Ujú. tú lo comuniques con el atleta y cómo tú acuerdes o marques un objetivo y hagas una transición de bloques. Entonces, tú tienes semana intro del bloque 1, semana 5, a mí me gusta trabajar en 6 semanas, que son 5 más descarga, ¿vale? Vale. Entonces, por poner un número, estrés total inducido al atleta en el bloque, eh, pues pasa semana 1, 10 puntos, semana 5, yo que sé, por ponerte un número, 25. Semana de Vale. descarga, con tú ponerle al atleta 14 puntos aproximadamente y se recupera de ellos, estoy poniendo números por poner, ¿vale? Sí, Tú sí. ya estás generando una descarga, depende de cómo responda, si esa descarga es muy heavy o no, pues vendrá una adaptación u otra. Te quedas en 14 por ponerte ese número, la intro del siguiente sigue siendo 14 Son para mí. 14. Vale. Exacto. Y de Claro, lo ahí único que su cambia punto son de los slots. partida está subiendo el escalón. Entonces tú estás subiendo el escalón y estás generando una tendencia positiva bloque a bloque. Claro, eso Vale, yo creo que pregunto es muy yo. interesante para el baseline del atleta. Exacto. Incluso, bueno, Pregunto. sobre todo. Una cosita. Di, di, di. Te corto y ya te dejo. Has dicho números totalmente random, pero has dicho que empezabas con 10 o con cuánto has dicho. Si te empiezo un bloque con 10 puntos, con una intro week, y Sí. yo lo que quiero es generar Vale. el subir el baseline, subirle poco a poco, generar El una tendencia objetivo. positiva, ¿vale? Tú desarrollas el bloque entero y como descargas, no descargas hasta el mismo nivel que empezaste, descargas un poco por Sí, 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 encima. sí. Yo creo que Claro, yo podrías más o hacerlo menos con como un, con trato un la week 0. ejemplo. Con un ejemplo de a lo mejor un protocolo que mantengas estático 2 bloques seguidos. Imagínate que empiezas un bloque con un 5x5 de día secundario que quieres pushear, para ponerlo muy claro. En este caso yo entiendo lo que dice David como
semana Sí. 1 de 5 semanas que tiene el bloque de David, ¿vale? Yo entiendo esto que ha dicho David como semana 1 dentro del bloque que meto un 5x5, empiezo con 100 kilos y a lo mejor lo acabo con un 110 por 5. Pues su idea en la semana 1 del siguiente bloque, una vez ha hecho la descarga, su idea a lo mejor es, aunque puede mantener el mismo protocolo o no, o hacer un 4x5, un 6x5, algo que sea bastante similar a lo que venía haciendo, pues que a lo Sí. mejor sea empezarlo con un 102,5x5, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? Algo totalmente. así sería más o menos Más o parecido. menos es si nos ponemos Para que sea a mucho más claro de ver y no sí, decir a nivel 14, carga 12, externa etcétera, etcétera. puedes verlo así. A nivel carga interna es equiparar estrés, pero quedando de un escalón por encima. Un escalón por encima. Eso ¿Sabes? es, un poco la gráfica de empiezo aquí, acabo aquí. Vale, pues ahora empiezo aquí Exacto, y acabo aquí. Ahora empiezo aquí y exacto. acabo aquí. Entonces, Eso esa es es, la idea. eso es, Claro. eso es. Ujú. Vale, vale. Estamos hablando que tú ahí estás generando ese ecosistema de una transición de bloques, ya sea 1, 2, 3 bloques, hasta una competición. Claro. ¿Sabes? Claro. Si tú conoces, porque yo no sé hasta qué punto, imagino que ustedes lo haréis un poco así, pero a mí me gusta buscar el microciclo de oro, que es como lo llaman en Performotion, que es Sí, buscar ese microciclo que el atleta es capaz de repetir constantemente Totalmente. y que genera adaptaciones. Entonces, una vez tú encuentras, si ya llevas un tiempo conociendo al atleta y encuentras ese microciclo, tú puedes ir em, rediseñándolo poco a poco, bloque a bloque, y definiéndolo un poquito más, perfeccionándolo, ¿sabes? sí. Entonces, una vez ya lo tienes, realmente esa transición de bloques queda muy bonita y es que el momentum sale, aparece solo directamente, Mm, tú sabes Ujú. hasta dónde tienes que llevar cada bloque para empezar el siguiente un poquito por encima y terminarlo por encima. eso es. O sea, ¿Y si tú cuál que estableces... Dime. digo yo? Sí, ¿Sí? sí, di. Sí. Cuál crees que es la. Ya que nos quedamos aquí parados, tú, yo, tú. ¿Cuál crees que es la clave de acabar un bloque para transicionar bien al otro? Es decir, ¿qué punto, o sea, qué punto de estrés tú sueles introducir? Ahora que hablamos ya tanto de intro weeks y demás, ¿cuál es tu top end de los bloques para hacer una buena transición en esta secuencia de 3 bloques que hablas? ¿Sabes? O sea, Eh, ya que te refieres a una competición, vamos a poner 3 bloques atrás. ¿Cuál es un poco tu approach con el top end de cada uno de ellos cuando los protocolos o el Golden Micro está encontrado, más o menos? Pues a mí me gusta mucho, dependiendo de los porcentajes, jugar también con los porcentajes del RM con el Sí. que juegas y el estrés que induce. Entonces, el estrés más o menos siempre va a ser similar al que tolera el atleta, a no ser que tú te dediques a no pisar, ¿vale? A nivel no pusear ese bloque, ese slot a intensidades muy altas y dejarlo, finalizas bloque y no tienes por qué finalizar un bloque a un RP9, lo puedes finalizar perfectamente en un 7,5, en un 8, es decir, se acabó aquí, se acabó el bloque, Sí. transicionamos el siguiente. ¿Vale? Con el simple hecho de subir las top set o el simple hecho de ir subiendo bloque a bloque la intensidad poco a poco, te va a aumentar el estrés. Entonces, no hay un estrés per se que diga esto lo subo sí o sí, pero si tú, por ejemplo, Ujú. un protocolo que te funciona dentro de ese microciclo es un ramp por 3 y lo terminas siempre en un 8, ¿vale? Sí. Entonces, si haces una transición en 5 semanas de 5, 6, 7, 7, 8, por Sí. ponerte Ujú. números, ¿vale? Eh, obviamente, cuando tú estás haciendo un approach o un picking, ¿vale? De cara a una competición, directamente tú sabes que no vas a terminar el, en un 8, tú sabes que lo vas a terminar en un 9,5 en la competición. Entonces, de primera mano, los saltos que vas a dar de estrés van a ser mayores. Pero, por ejemplo, una consecución de 3 bloques, bloque 1 lo puede escapar perfectamente un 8, bloque 2 lo puede escapar perfectamente un 8, y aún así, si todo está bien estipulado y todo y bien cuadrado, te van a subir la carga a nivel externo porque te va a subir la carga si se generan bien las adaptaciones. Y cuando llegas al tercer bloque, te vuelves quirúrgico y lo que haces es dejar perfectamente las cargas estipuladas o un rango de cargas que sabes con el que el atleta da bien los saltos y se Sí. recupera bien para que el día de la competición se muevan bien. Haces como Entonces, buscar ese top end y tirar un poco hacia atrás, ¿no? Entiendo. exacto, Esa es es la idea. como, Vale, vale. hay una cosa que yo le vi a Andrew Blackwood, si no me equivoco creo que es él, que lo lleva Joey Flex, que Sí. él subió un reel, me pareció súper interesante. Mis bloques duran 5 semanas, por ponerte un número. Lo he Vale, visto, lo he ¿qué visto. tengo que Sé cuál mover en es. semana 4 que me prepare para Sí. la semana 5? Para sentirme preparado para la Claro. 5. Exacto, O sea, si De necesito hecho, tocar de ahí viene mi razonamiento. 350,
¿Cuál es lo mínimo que necesito tocar yo para sentirme preparado para tirar 350 la siguiente semana? Exacto. De Esa hecho, es de ahí clave, viene mi esa es clave. razonamiento de la semana 0. De, oye, ¿cuál es la carga que tengo que utilizar para llegar bien? Ni fresco, o sea, ni muy fresco, ni muy fatigado, para llegar a la semana 1 bien. Y de hecho, justo esto es lo que os quería comentar. Vosotros tenéis vuestros bloques, ¿no? Bueno, y ahora querría también comentar un poco junto a esto lo que hemos preguntado antes de la duración del bloque. Tenéis vuestros bloques, viene un atleta con el que ya tenéis cierto trabajo, vosotros ponéis un camino hasta más o menos cuál es el target que quiero tirar en este por 3 de sentadilla, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, entiendo que obviamente dejaráis que el rendimiento fluctúe, pero vosotros en vuestra cabeza, por ejemplo, si le pautáis una carga fija, no sé si seréis mucho pro carga fija o pro cap, pero por ejemplo, yo mismamente con un chico que he hecho más o menos lo mismo que está diciendo David, durante 10 semanas, si no me equivoco, por 3, en los que simplemente buscamos un top end, paso atrás, top end, paso atrás, top end. Y le fue de puta madre. Con ese chico, desde el semana 1 ya teníamos, entre comillas, una hoja de ruta marcada hasta el top inicial. Vosotros soléis tener una hoja de ruta un poquito más o menos en una vez plasmáis vuestro bloque, o seguís como a lo mejor antes en RTS de dejar que todo fluya en su momento. Yo, por ejemplo, ahora mismo, cuando empiezo un bloque con un chico, si sé más o menos el starting point, más o menos puedo deducir cómo va a terminar, cuál va a ser el top end, hasta dónde quiero pusar yo el top end. Si el top end puede ser 250, hasta dónde quiero llevarlo, para quemar, no quemar el momentum, alargarlo. Quiero saber un Vale. poco también justo a la duración de bloque. Yo te diría bastante fácil. Si conoces al atleta, yo creo que es clave que tengas tú en tu cabeza una idea final de lo que se va a mover y a partir de ahí tirar hacia atrás. Otra cosa es cuando tú estás haciendo un bloque más exploratorio. Como ha dicho David, también me gusta diferenciar mucho el Golden Micro y cuando estoy explorando. A lo mejor en off-season, que se suele llamar más fuera de temporada, más alejado de una competición, sí que me gusta capaz que manteniendo lo troncal, que sé que me va bien, ajustar y cambiar cosas, y a partir de ahí no puedo saber 100% hasta dónde voy a llegar, porque a lo mejor estoy explorando un tanto por ciento, no, me refiero un protocolo que nunca antes he usado y no sé por dónde van a ir los tiros. Entonces ahí sí que suelo explorar y ser un poco más flexible a la hora de la selección de cargas para ver, hostia, pues a lo mejor un por 3 que sabemos que a un atleta le viene bien subir un tanto por ciento de carga semanal, o pongámoslo a nivel de kilos, le viene bien subir en un por 2 10 kilos semanales, eso ya sé más o menos cuando empiezo en el bloque dónde voy a acabar. Pero si imagínate que con un atleta empiezo un bloque de por 4 o por 5 que he visto que es algo que le ha podido venir bien y demás, si lo queremos probar fuera de temporada, yo realmente no sé dónde vamos a acabar, y entonces ahí le dejo un poco más de fluidez al atleta para que él mismo sepa regular esas subidas de carga para yo ver dónde vamos a llegar al final. Simplemente tener una pequeña idea de dónde queremos llegar, pero va a ser un poco más amplia de lo que te diría que hago cuando tengo algo ya Cuando ya perfeccionado con un está tu atleta. micro, claro. Eso es, sería modo exploración o modo ya que lo tengo más o menos claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venan, solemos hacer transición de 2 bloques seguidos, que hacemos un bloque por 3 y un bloque por 2, que es lo que nos haya venido bien hasta ahora. De hecho, Venan compite bastante seguido y hace como bloques de 4 semanas. Y hace 4 semanas y luego 4 semanas y competición, que hacemos a veces el -1 del Capitalist Block, que es el que habla el Performotion, y siempre hacemos esto. Pero yo sé cómo son los saltos de kilos cuando hace 3 y cuando hace 2. Cuando hace 3 son saltos de 10, cuando hace 2 son saltos de 15. Entonces, más o menos esto lo hemos encontrado, aparte de explorar en una etapa menos competitiva y ver qué es cómo funcionaba el bloque en un por 3 y un por 2. Por ejemplo, imagínate que yo con Venan ya le he hecho el picking en el peso muerto, que es donde pasa este por 15 cuando es por 2 y ese por 10 cuando es por 3. Vale, nos viene bien, sabemos que nos viene bien, sé el top end, le regulo a la baja y establezco el bloque. Esto perfecto. Pero imaginaros que ahora acabamos la copa esta de enero y me apetece con Venan probar un por 4 o un por 5. ¿Qué voy a hacer? No sé realmente Ahora no cuánta sabes. es la carga que va a subir. Más o menos, ¿qué diríais vosotros? Pues a lo mejor sube entre un 7,5 10 kilos semanales en un por 4, si en un por 3 venía de hacer un más 10, ¿no? Pues más o menos yo me crearé una idea de un más 7,5 por 4, lo multiplicaré, me crearé el top end y tiraré un poco para la baja. Y preferiré que empiece algo más bajo, y si que tenemos que empujar esas últimas semanas, a lo mejor sea un 7,5, 7,5, 7,5, y si la última semana nos vemos bien, empujar un 12. En vez de hacer 10, 10, 10, 5. Si no empujar ese 7, 7, 7, 12. No sé si me he explicado un poco. Totalmente, Sí, 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 ¿Tienes sí. entendido? y, Sí, aun- y vale, aún vale. así, tampoco tienes por qué empujar la última semana, aunque Sí, estés en sí. off-season, ¿sabes? Porque si quieres volver a explorar ese protocolo y quieres refinar un poquito más,
no hace falta que la última semana le des ese salto grande, te puedes quedar por debajo, no viene tan fundido el atleta, puedes realizar una transición un poquito más Un reinicio. suave, una descarga un poquito más suave y vuelves a repetir ese bloque. Y Es- seguro que lo terminas más refinado. Y con las descargas que hablabas tú antes, David, donde has hecho la comparación de 10 a 25, 14, ¿qué es lo que limita que hagas un 14, hagas un 12, hagas un 18? Respecto al 25, lo que te ha supuesto eso a nivel de estrés, por ejemplo, pensemos que el 25 ha sido un @7 al final del bloque. Si fuera un @7 empezarías con 16 y si fuera un @8 empezarías con 14. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, depende de las sensaciones que tenga el atleta y del punto de partida del bloque anterior. Si en el punto de partida del bloque anterior tú Pongamos ves que que es el 10, atleta. 25, Claro, pero si en el como bloque has hecho. Sí. inicial parte muy bajo y tú ves que le sienta, que tarda en coger técnica, que tarda en coger ritmo, muchas veces en cómo llegue al primario, desde el secundario, sabes si tienes que subirle un poquito de intensidad o no. O dependiendo de cuánto tiempo lleves trabajando con ese Vale. atleta, sabes un poco la recuperación que tiene. Por ejemplo, con Nacho, ¿vale? Nacho hace bloques de 6 semanas. Con Nacho he empezado ahora, después de un año trabajando con él, he empezado un bloque con él diferente, 3 semanas iniciales, con una carga y un estrés plano, lineal, ¿vale? En el que lo que haremos será acumular volumen tocando unas top set muy livianas, ¿vale? Solo una top set que sea un RP6, 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 RP6 y mucho volumen a Sí. un 4,5, 5, 4, 5, ¿vale? Entonces, como tiene un estrés muy alto, pero es con una intensidad muy baja, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en la semana 4? Semana 3, 1, 2 y 3 lineal. La semana 4, una pequeña descarga de ese volumen, ¿vale? Manteniendo ese estrés. Y la semana 5, 6, 7, aunque sus semanas sean aunque sus bloques sean desde 6 semanas, como tú ya has modificado la primera parte, en la 5, 6, 7 apretamos, ¿vale? Damos saltos Claro. más grandes. ¿Por qué? Porque yo siempre había visto que en la semana 4 a Nacho le bajaba el rendimiento una puta barbaridad. Se sentía fatigadísimo. Aunque tú capaces la semana 1, 2 y 3, llegaba a la 4 muerto. Entonces Nacho necesitaba una descarga. Y otra cosa que veníamos viendo es que cuando hacía 2 semanas de descarga con él, de transición entre bloques, la primera semana se sentía muy bien. Entonces, aunque él necesitase esa descarga de volumen, ¿vale? Ya estamos viendo que responde muy bien a los tapering, porque en la semana, Sí. la primera semana de descarga de las 2 que hacíamos, se sentía muy bien. No había apenas una caída de rendimiento severa. Entonces, lo que veníamos era muy fatigado, con un fitness sin establecer en condiciones, y no conseguíamos generar un final de bloque, digamos, correcto, entre comillas, ¿sabes? Porque acababa llegando, o sea, llegaba muy, muy, muy fatigado. Ah, ¿Qué frito. pasa? Que hemos cambiado un poco el approach. Vamos a hacer 6 semanas, 7 semanas, ¿vale? 3, 1 y 3 y ver cómo responde. Pero es que esto es, el cómo establezco yo el inicio de uno y la descarga de ese mismo bloque es por sensaciones del atleta. Cuando ya Claro. llevas un tiempo trabajando con el atleta, sabes cómo se encuentra. Mi Eso caso, es. por ejemplo, yo en la semana de descarga me empieza a doler todo. Ya, lo Todo. hablamos el otro día, es verdad. O sea, en esa semana yo me siento que me pasa un camión por encima y a final de semana es cuando me empieza a doler todo. Entonces, en la semana 1 después de la descarga, para mí es la muerte. Entonces, yo necesito 3 semanas muy suaves para coger Claro. ritmo dentro de un Claro. bloque. Entonces, cuando tú En conoces al todos los atleta, movimientos, David. En en todos todos los los movimientos. movimientos, en todos, en especial Claro, en que la es banca, importante. especialmente en la banca. La banca es, para mí, es ese movimiento que tengo que tener atado con correa, muy atado con correa. O sea, yo Por las solo tengo una molestias. bala. Sí, Vale, vale. principalmente por las molestias en la muñeca. Aquí entra el contexto de cada atleta, que al final es lo Exacto, más Muy claro. importante. exacto. A Nacho se le generaban muchísimas molestias en la cadera. Entonces, mi principal idea siempre ha sido el cuánto trabajo inducir de peso muerto que no le genere molestias. Cuando empezamos Nacho y yo, Nacho venía a hacer bloques con 120. O sea, bloques, peso muerto convencional de este bloques con 120. Y le Sí. dolía, o sea, se pegaba 3 días que le dolía la cadera. Entonces, hemos establecido una carga de trabajo que, aunque parezca mentira, ahora mismo está mucho más alta con inespecificidad que siendo específicos y la tolera muy bien y responde muy bien. Porque su secundario es un 4x6-7 a un RP 6-7 de Steve Legs. O sea, al final un pierna rígida, dices tú, joder, un pierna rígida. Claro. ¿Qué persona se recupera? Nacho, que es 105,
se Ya. recupera de putísima madre. Bueno, pues porque no tiene tanta carga en la cadera y le permite mejorar esa recuperación, ¿no? Entiendo. Justamente por eso. Claro. Sí. Y, tío, justo que comentaba lo de hacer una especie de tupper, de load o en mitad del bloque, que realmente nunca había escuchado a nadie que lo hiciese, y me parece interesante. Esto, por ejemplo, en todo el movimiento igual, porque, por ejemplo, en tu caso, a lo mejor específico, David, quizá en tu caso, sé que este no era tu caso, pero si lo trasladásemos a tu caso, quizás te vendría bien en banca y en sentadilla de no por esto justamente de las muñecas, a nivel de molestia y demás, porque al final algo que estamos comentando Ah, como el individuo en general. Pero al final tenemos que también entender que dentro de cada individuo yo siempre digo que hay como otros tres más, ¿no? En plan, tenemos que entender que está sentadilla, banca y peso muerto y yo lo trato como si fuesen, entre comillas, personas diferentes. Y al final, por ejemplo, esto mismo que has comentado tú de también hacer 3 semanas muy estáticas, que es como ahora mismo yo estoy enfocando mis bloques, 3 muy estáticas y 3 que me dejo un poquito volar. Tío, yo lo hago, por ejemplo, sentadilla de aire, yo en banca un bloque totalmente normal, dentro de lo que cabe lineal. Y quiero saber más o menos tú cómo, bueno, los dos, cómo enfocaríais vosotros eso, claro, por ejemplo, temas muñecas, molestia y demás. ¿Seríais muy pro de meter tupper de loads en mitad del bloque, como has dicho tú, David? yo creo que lo que ha dicho David es un poco de, o sea, básicamente es entender el contexto y un poco también ver si lo de la banca se relaciona también con la squad, que creo que en su caso también Claro. le viene por ahí, por lo que nos comentó alguna vez. Entonces, sí que es verdad que la banca, como siempre, pues es un movimiento que a lo mejor mayor estrés puede tolerar, volumen, etcétera, etcétera, pero al final es que es como todo, un poco depende del atleta. Pero, o sea, a priori yo me quedaría un poco con lo que has dicho tú, Alberto, de que, o sea, sí que en la squat y el DL, pues los dejaría correr un poco más, pero sí que intentaría ver esa correlación que tiene la squat y la banca. A mí una cosa que me ha ido súper bien, que le comenté a David, creo que una vez se lo comenté, que yo en mi caso particular lo hago y con muchos atletas míos también, es que la low bar le produce muchos dolores, en este caso a David, de muñeca, y tengo muchos atletas que les produce a nivel de codo o incluso de hombro. Y a mí un game changer que me Sí. fue muy buen fue meter siempre las sesiones de squat banca, la banca previa a la squat. Que creo que se lo comenté a David en su momento y creo, pues yo Ujú. optaría un poco más por ese approach si fuera la banca. O sea, intentaría ver de alguna forma para que los 3 movimientos se plantearan de una forma parecida para no tener que hacer muchos cambios en uno y en otros no. O sea, no hacer una descarga en uno y en otros no, sino que fuera un poco más que supiera direccionar los 3 de la misma forma dentro de un mismo bloque. Es decir, no hacer 3 semanas Ujú. estáticas y, como dice David, luego una descarga, porque yo entiendo que cuando ha hablado David de 3 semanas estáticas y una descarga, la descarga es en todo, ¿no? O sea, realmente Sí, en el Eso lo eso tengo es. claro, claro. Entonces, si tú ya estás induciendo o sea, cambiar las cosas para uno, para otro y para otro, acabaría siendo mucho más ruido de lo que ya estás realizando. sí. Al final, Ahí. esto es el contexto de Nacho, de este atleta, y está adaptado a él. Por ejemplo, para mí no es así. Para mí, contextualmente, mi banca es muy plana, muy lineal. La única diferencia Sí. es, que es lo que vengo haciendo con Diego, es que conforme van avanzando las semanas, ¿vale? Se van reduciendo un poquito las repeticiones en los días secundarios. ¿Vale? Entonces, a lo mejor yo ahora mismo tengo Claro. establecido, yo tengo establecidas 3 singles semanales en banca, una cada día de Entrenamiento. banca. Sí. Entonces, el día secundario tengo un ramp, pero yo empiezo el ramp con un por 7 y lo termino con un por 6. Empiezo el ramp con un por 7 con un RP muy bajo, 3 4 5 6. Y lo estoy terminando con un 4 5 6 7 por 6 repeticiones. Entonces no le voy a empezar por 7 a un RP6 que por 6 a un RP7 terminarlo. Y ya no solo eso, también depende de cómo tú, como atleta, lo sepas empujar o no. Mi día secundario se siente súper mal, entonces yo sé que en mi día secundario tengo que establecer un límite que, aunque no sea ese RPE, sé que como me vaya de ahí, se dispara. Pero es que tú sabes Claro. mucho, David. Tú sabes mucho. ¿Y Yo me cómo le explicas conozco. eso? Ya, claro, esa es la idea. Pero ¿cómo le explicas eso a un atleta tuyo? O sea, ¿cómo un atleta tuyo crees que puede ver esa sensación de, hostia, entender que ese día secundario no necesita ese empuje para que su día principal se sienta bien? ¿Sabes? Nunca. Con feedback constante y con error. Si el atleta, tienes que dejar que el atleta se equivoque. O sea, el atleta se tiene que equivocar y no es culpable por equivocarse, simplemente es, te has Ujú. equivocado, entre comillas, no te has equivocado. Simplemente has tomado esta decisión te ha Y no ha dado sido buena, claro. un feedback, un outcome, ¿vale? Entonces, con ese outcome que tú tienes es como, vale, sabemos que te pasa esto. Sabiendo que te pasa esto, esta sesión viene mejor dejarlo un poquito por debajo.
Claro, y esto lo estableces con el feedback, no tanto con la data que te da, ¿no? O Exacto. sea, O más sea, a nivel de sensaciones y feedback que no data como tal de estimados Es y que, es que vainas, la data son realmente. números y por mucho que la data, o sea, la data se puede falsear muchísimo. O sea, tú puedes coger y Sí, ves una single y tú ves, o sea, una single, perdón, una serie, un por 6 por ejemplo, un por 5 y la banca te miente mucho, la banca miente un montón. O sea, la banca, dependiendo del atleta que sea, o la lucha mucho o no la lucha nada. Y tú puedes ver una banca súper rápida y que el atleta te diga, "Buah, pues esto es un 5". Y tú como entrenador con una experiencia le dices, haces 2 más. Solo haces 2 más. Ya. sí, sí. Porque conoces ya ese atleta y porque conoces ya diferentes perfiles de levantadores. Entonces, ya está en ti como entrenador esa data que te da el atleta, saber si es sucia o no es sucia, sentarte con él y decirle, no, no, ¿tú crees que te harías esas más? O sea, al final esto es comunicación constante. Si tienes más tiempo, no tienes más tiempo como tal, si no dispones de ello, pues ya es poner sobre la balanza las cosas. Pero al final siempre hay que hacer partícipe al levantador. O sea, Mm. el levantador es partícipe de todo, de la toma de decisiones intraentreno. Entonces, si tú sabes que te estás colando como levantador, sabes que estás dando información mala a tu entrenador. Entonces, tu Sí. entrenador ya depende de lo inteligente que sea, sabrá jugar con ella o no. Entonces, yo no me fijo en la data, porque, yo qué sé, el otro día os pasé la sentadilla y me dijisteis, uff, ahí te caben kilos. Eso no es un 8,5. Para mí era un 8,5 por rápido que se moviera. ¿Por qué? Porque Ujú. hasta hoy yo sentía la espalda, yo sentía los 225 en la espalda, Mm. ¿sabes? Entonces, Marcaditos en la espalda, ¿eh? sí, sí, o sea, yo tenía la espalda que me estaba diciendo, hijo, todavía tiene los 225 encima, Ya. Joder. ¿sabes? No, pero Entonces, quiero hacer una apreciación de, oye, has comentado el balance entre data y feelings, que sí. Y de hecho, justo quiero poner un ejemplo que es muy sencillo de ver. Tú puedes tener un atleta en el que un tertiary day de banca tenga un por 6, el otro tenga un primary day un por 1. En el por 1 se sienta mejor, en el por 6 se sienta peor, pero la data, el RM estimado, te diga que el por 6 ARP5 tiene más RM estimado que el por 1. ¿Significa que el por 6 le sienta mejor? No, significa que las fórmulas Madre- están hechas de una manera que a repeticiones altas, a RP bajos, disparan mucho más el RM estimado. De hecho, de ahí entendés que el RM estimado es un dato más, no es el dato. Puedes decir que, oye, bueno, sí, de hecho, contigo lo veo del KPI, creo, David. sí, El indicador de rendimiento principal no hay uno solo. Es un balance entre los que tú quieras meter. Para mí puede ser datos y feelings, puede ser datos, feelings y RPD, pero al final tenemos que entender que, oye, que no hay un dato que te vaya a decir, oye, RM estimado más, mejor rendimiento, por ahí tenemos que hacer los bloques a por 6. No tiene por qué. Tenemos que hablar con el atleta, tenemos que entender el atleta y puede ser que eso por 6 le venga mejor a nivel de RM estimado, que no significa que le venga mejor como atleta, pero le genere molestia al día siguiente, puede ser cualquier cosa. Y de ahí mucho oye, tenemos atletas, no robots, hablas con ellos y que las datas siguen siendo datas casi siempre falseadas, casi siempre, porque al final jugamos con un contexto variable y el contexto variable se llama humano. En plan, Sí. un día tú también, David, me dijiste una cosa que me hizo mucho clic y dijiste, vale, ¿hasta qué punto un bloque te ha ido bien si no sabes si ese mismo bloque le han ascendido en el trabajo, está más contento, va mejor a entrenar? O un bloque le ha ido mal, o ese protocolo le ha ido mal porque le han despedido el trabajo, le ha dejado a la novia y le ha ido mal. Oye, entender que son personas, no son robots, son oye, un contexto muy, muy variable, muy variable. Eso es hay que importante verlo para no de... casarte con los slots y los tipos de protocolo que tú hagas, Totalmente. porque Seguí muchas hablando, veces es ahora vuelvo. como, vale, vale, que vaya bien, señor. Nos quedamos con tu canal. Que a veces está bien, bueno, como has dicho que se lo comentaste tú, David, que es una cosa que hemos hablado muchas veces de contexto y un poco de ajustarte al momento del atleta, el no casarte realmente tampoco con ningún protocolo en concreto ni ningún estrés inducido, digamos, porque puede variar por muchos otros factores que no tengamos nosotros capacidad para controlar en el entrenamiento también, que es una Exacto, cosa que hemos es hablado. que al final somos sistemas holísticos, hay que ver esto de manera holística. Tú no puedes coger y decir es que este atleta siempre responde igual. Coño, tengo un atleta que ha empezado a trabajar en 2 trabajos y puede entrenar ahora 3 días en semana y tienen que ser Mm. día 1 y día 2 consecutivos y día 3 muy separado. Antes hacía 5 días. Tú no puedes inducirles el mismo estrés al atleta. Tú sabes que ese atleta responde bien ante ciertas intensidades,
Pero el estrés es otro totalmente opuesto. O sea, Justo. no es lo mismo el estrés que tú induces en 5 días junto con los accesorios que el estrés que tú induces en 3 días, en el que el atleta tiene un tiempo determinado para entrenar, tienes que ajustarte a ese tiempo, ese volumen que le metes. Entonces, llega un punto en el que dices, vale, sabemos que que ajustarte a ciertas intensidades estos días te puede ayudar a otros días, pero estamos en un territorio que no conocemos. Entonces, aunque tú no conozcas un territorio y sepas que te puede bailar el final de bloque, lo que siempre vas a buscar es el feeling del atleta, las sensaciones del atleta. Buscar que se encuentre. Da igual el protocolo que tú le pongas, que se Sí, encuentre. sí. Si el atleta no se encuentra, te lo va a decir. O sea, si no está bien, te lo dice y te canta. El atleta te canta. Te canta que la primera semana, si no ha falseado, le va a meter una carga y durante 2, 3 semanas va a ser incapaz de mejorarla. ¿Por qué? Porque o está mal establecido el bloque o está mal establecida la selección de cargas del atleta en los secundarios. Es que te lo va a cantar perfectamente. ¿Cuánto puede mejorar un atleta si no se siente? O sea, de hecho, justo lo he hablado con un atleta que ha empezado a trabajar conmigo. El primer bloque le he dicho, oye, entiende que 2 o 3 semanas quiero que te sientas bien. O sea, no quiero que busques otra cosa. Si tú te sientes bien y lo replicas, va a mejorar prácticamente 100%. Ahora, si tú no te sientes bien, puedes mejorar quizás por una pequeña etapa, por un proceso de adaptación, porque seas novato, por lo que sea, pero no va a ser predecible, dentro de lo que cabe predecible, y no va a ser consistente. Realmente, Rivi y yo lo hablamos, cuando yo mejoré con él fue cuando mi técnica en sentadilla y en general era consistente, cuando se repetía. Si yo no soy capaz de repetir esos feelings positivos, esos feelings que me hacen sentir bien, no va a mejorar. Tenlo claro, este juego es un juego de feelings. Si tú sabes encontrar el punto en el que el atleta se siente bien, el atleta va de una manera u otra a mejorar. Y que se puede falsear muchísimo eso. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo mis feelings son lamentables, por ejemplo, pero porque tengo un contexto de que ahora, por ejemplo, me ha empezado a doler el hombro y eso me genera que la low bar no me la pueda colocar, que es lo que hablamos una vez con David, de mi centímetro arriba, mi centímetro abajo, esa posición que siento más cómoda, pues a lo mejor ya no me puedo colocar lo mismo, entonces tengo que entender yo mismo que este bloque, en este caso, tanto para la banca como para la squat, va a ser un poco un pasito hacia atrás porque mi prioridad va a ser mejorar mis molestias en el hombro. Pues voy a pushar a lo mejor un poquito más el muerto. ¿Pero qué podría hacer? Pues que Skyler me ponga un @5, 6, 7, 8 y al final yo voy a falsear ese progreso, pero realmente no va a ser tan objetivo como podría haberlo sido si hubiera tenido unos buenos feelings y yo hubiera pusheado en base a ello. O sea, al final es que si tú haces un @5, 6, 7, 8 y la carga no sube, muy mal lo tienes que hacer. Pero es importante que tengamos en cuenta los feelings del atleta y si eso ha sido no tan forzado como simplemente subir a arroba, sino que sea unos feelings que van increciendo y se sienten bien. No sé si Es entendéis que un poco lo hacer que ese quiero decir. RP dinámico induce una progresión en carga, que no significa que el atleta se esté adaptando. Justo lo comentaba también Diego, puede estar progresando en carga y el atleta no se adapte. Puede ser que tú empieces con un 145 por 5 a RP5 y un 155 por 5 RP8. El atleta ha progresado en carga, pero probablemente ese primer día también podría hacer ese 155 por 5 a ese mismo RPE con más o menos los mismos estándares. Realmente lo que tú quieres es que el atleta vaya generando adaptaciones. No es el objetivo de meter carga porque sí, porque tú puedes meter carga porque sí y generar 0 adaptaciones. Puedes pasar de 90 a 100 en un bloque y que las adaptaciones sean las mismas. Simplemente lo único que ha hecho ha sido repetir ante el mismo nivel de adaptación. Y obviamente va subiendo el RPE. Claro. O sea, esto se ve muy sencillo. Si tú, como entrenador, a un atleta le has encontrado ese microciclo de oro, ese golden micro, y vas haciendo siempre esta transición de RP 4, 5, 6, 7, 8, en el momento en que el atleta tenga ese momentum, ese empuje, tú no te va a hacer un 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Te va a hacer la semana de un 8. Si repite cargas de bloques anteriores, no va a ser un 8, va a ser un 7. O sea, si tú estás generando Claro, adaptaciones, totalmente. te lo va a cantar, es que te va a cantar el salto de cargas con un RP por debajo. Simplemente con ver Sí, el sí. propio vídeo y compararlo con el bloque anterior, viendo cuál es la semana y el RP al que sale cada una de las cargas, Sí. ¿no? Es que si tú seleccionas, si tú haces siempre los mismos saltos de carga, yo que sé, empiezas en 200 y haces más 5 todas las semanas, habrá bloques en los que sea una transición de un punto de RPE, S5, y cuando tengas el momentum, la realidad es que no es un punto de RPE, es que a lo mejor llegas a la última semana y no has igualado el RPE, sino que lo has bajado. Claro. Pues Magis, no sé si tenéis algo más que comentar. Son 40 minutos de vídeo, bastante
Nice. No sé si queréis comentar Sí. algo más o... No sé, yo es que he visto la foto de tu hoja del WhatsApp y no entiendo absolutamente nada. No sé si nos queda alguna No, cosa es para que es hablar. imposible, Tienes es ahí un imposible. jeroglífico puesto, tío, que la madre mía. Tienes ahí un Es que en verdad lo hemos jeroglífico, hablado un tío. poquito de todo. Es un Ya poquito está. hablar un poquito de todo, realmente. De manera Un natural, poco de sin haber hablado, dicho nada, sí, inicios de realmente bloque, lo finales de único, bloque, ¿no? Sí, sí, lo único que no hemos tratado era tema, bueno, no hemos tratado en cierta manera, era de chocarse con una pared. Al final cuando llega un bloque y, bueno, típico caso de que el atleta se choca con una pared antes de que termine el bloque. Tenemos bloque de 6 semanas y el atleta por mala gestión de carga eh, o mal monitoreo también tuyo de la carga, se dispara tantísimo la fatiga que ya es imposible que el atleta, pues, por ejemplo, pongo un Claro. caso muy práctico. Hace por 3, arroba 5, 6, 7, 8 y en la segunda semana hace un RP8. Y no es por el hecho de hacer el RP8, es por el hecho de que al final ese atleta quizás ya no ha empezado a lo mejor con ese RP5 falseado y a lo mejor era un RP6 y medio. Se choca con un muro en el que al final tiene muy poco ratio de progreso, por cojones. Claro, pero es que eso es lo que ha dicho David. Yo creo que a veces va bien tocarse con ese muro para aprender, ¿no? ¿O qué? Sí, justo esto también lo comenta Diego en Game Day, que justo me cago en la leche. Lo he visto hoy y digo, me cago en la puta. Pero dice de que hay veces que chocar con el mismo muro por cabezón, entre comillas, como hacen los franceses. Al final, los franceses muchas veces es una metodología de, oye, repito bueno, esta carga o este RPE o este protocolo tantas veces que el muro cae, por tantas veces que me he chocado con el muro. Eso, o bien el otro modelo de, oye, voy generando momentum y por la inercia que llevo, la primera vez que he hecho con el Lo muro lo tiras. derribo. Lo tiras. Claro, O sea, al la final son dos realidad tipos de es. mente. La realidad es que mis 2.25 del otro día era la primera vez que lo ponía en la espalda. Sí. O Claro. sea, cuando generas momentum, lo generas. Mi caso es en la transición de 3 bloques que he hecho con Diego. Mi primer bloque terminé con un 2.20. El límite eran pues un 8, un 9, un 8, 9. Y eso fue un 10, pero como una puta casa de grande. Esos 2.20 fue un 10, pero Sí. vamos. Segundo bloque lo terminé con 2.15. Y el tercer bloque, pues a la vista está 2.25 en semana 5 y tengo la exposición de competición. ¿Que hacías bloques de 6 o de Pinta, ¿no? 5, De David? 6. De 6. Y sacaste 2.20 el primer bloque de 6, 2.20 por 1, luego el segundo bloque de 6, 2.15. Sí, Y en este bloque, en la quinta semana, has hecho 2.25. sí, Sí. ¿Y el approach de cada uno de los bloques era que la top single era la serie prioritaria o no? sí. También. Y el Sí, resto sí. del slot, igual. Todo, el bloque ha sido igual. Los 3 bloques han sido iguales. Simplemente era mi selección. La diferencia ha sido mi selección. Pero es que tú eres un Ujú. sabio, tío. Y tú lo has Es sabido que me pegué hacer. la hostia el Esto, primer bloque, claro. sinceramente. Ah, míralo. No vale. Claro. Pues mira, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Y luego Sí, sí, sí. generando ese momentum y siendo un poco más paciente en el segundo bloque y tirando un poco más por Exacto. lo que tocaba, el tercer bloque has llegado donde toca. Sí. Espero, Al final no hay espero decisiones gritarte. buenas o malas. Hay decisiones. En plan, él tomó la decisión, tomó una serie de decisiones a lo largo del bloque, seleccionando X carga, se le chocó con los 220 y aprendió. Al final no hay decisiones buenas o malas, no hay cosas buenas o malas, solo hay cosas, por lo mismo. Al final es como tú lo evalúes. Ahí cogió, aprendió y listo. De hecho, lo que he comentado en un momento que no lo he resaltado, de, bro, dejad que la letra se equivoque. O sea, es como un padre. Al final, un padre sabe que su hijo se va a meter una hostia en algún momento, pero Sí. tiene que asimilar que el hijo se tiene que meter una hostia. Se la tiene que meter, por cojones. O sea, si no, no va a saber lo que es una hostia Y y va cuando ahí antes te el la, te nieto. la pegues mejor, tío. Y cuando antes te la pegues mejor. Sí, porque no es lo mismo Sí. que la hostia cargue lo suficiente para dártela fuerte a que sea pronto y sea flojita. Sí, sí, sí. Yo con las lesiones también estas cosas las veo bastante así. Cuando lo afrontas lo más antes posible, sabes afrontarlo luego más tarde y te da una experiencia y un approach que más Sí, adelante te va a servir mucho. Y creo que en este caso también puede ser lo mismo. Y lo que me gustaría sí. comentar, ya que estamos hablando de los top ends, de los finales de bloque, en este caso de Ujú. David y demás, ¿sois partidarios de en un final de bloque, ahora que estamos hablando de esta secuencia de 3 bloques y demás, ¿a qué importancia le dais? O sea, voy a replantear la pregunta. Tú, David, en este bloque, ¿teníais la idea de coger, porque entiendo que en la competición la idea es tirar 2.25, 2.30, más o menos? ¿Habíais hecho un poco el escalar hacia atrás, viendo lo que había pasado en los anteriores bloques, que no había sido como debería haber sido? ¿Lo habéis hecho Sí, así? O sea, sí, habéis visto claro, pero habéis visto el error de los anteriores bloques, ¿no? sí. ¿Cuál era? Empezar demasiado alto. No,
forzar yo los saltos. En este caso, los bloques, o sea, en este último bloque que has hecho de 5 semanas, hasta llegar a la quinta, ¿qué has hecho para meter 2.25? Los 2.25 saltos, la digo. quinta, 2.20, 2.12, 2.7, 2.5, 195. 195, 2.5. Ah, vale. 195, ¿Se has cambiado? última. No, la anterior. Se ha yo empezado de empecé arriba y con- ha ido para abajo. Claro, yo empecé Me he con cagado por un momento, he dicho yo. 195. Sí. Empezaste con 195, una single, ¿no? ¿Y los anteriores bloques con qué empezaste? 2. Con lo mismo. ¿Con lo mismo? Claro, y los saltos eran más La grandes. diferencia es que forcé el salto más rápido. Pero si lo hiciste hasta la semana 6 y en este caso lo has hecho en la quinta. ¿No Claro, sería... pero no es lo mismo meter 195, meterle 205, meterle 210, repetir 210, meterle 215 y Ya, ya. 220. A coger y hacer 195 en el segundo, 195 de nuevo, 200, 205, 210, 215. Quedarme por debajo sin ser un RP tan alto y salir con margen para poder pisarle en este. Sí. Ah, Sí, sí. míralo. Porque al final cuando has repetido, ahí el margen de, o sea, el margen de error realmente no hay apenas margen de error, no hay apenas fatiga, entre comillas, en el bloque generada. No hay, el bloque acaba de nacer. Luego, si repites ese, al final, poniendo un caso justo más extremo, si repites justo las dos últimas posiciones, es mucho más difícil que salga bien, así repites las dos primeras posiciones del bloque. ¿Por qué? Porque no hay Claro. fatiga, no hay nada. Ya has nacido ahora mismo el bloque. Claro. O sea, y al final es que literalmente el primero te quemaste, el segundo te tiraste por debajo y el tercero, que era lo importante, es donde has llegado como tenías que llegar, aparentemente. Es que hay una cosa que a mí me funciona que es, antes de un bloque, antes de un picking, yo tengo que salir confiado en los 3 movimientos. Entonces, yo sé que en el bloque pre-mid, por así decirlo, pre-picking, yo no puedo fundirme. Yo tengo que salir suave. Muy suave, tengo que salir de ese muy suave. Entonces, aparte de que cuando llega un picking, me vuelvo quirúrgico en el picking. O sea, Ya, es que eso selecciono también... las back off con un mimo, o sea, si no tengo que subirle nada a las back off, no se lo subo. Ya. Y también que también el contexto de que entiendo que tú creas como atleta en ese último bloque es mejor a los anteriores, ¿o me Sí. equivoco? A nivel de monje, de ser un monje, ¿lo Sí, tratas con más mimo? sí. Cosas que se notan también. O sea, es algo que a Sí, tener sí, en sí. cuenta también en cuanto a esto. ¿Y vosotros como entrenadores sois partidarios de las últimas semanas, como has hecho tú en este caso, que los pickings salgan últimas tiradas arroba 8,5, 8, 9, o dejar algo de confianza con el No. atleta? Porque yo creo que en este caso es un poco el ver qué necesita el atleta. O sea, realmente Andrew, que hemos comentado antes el caso, para meter Sí. 350 a lo mejor necesita 325. Pero a lo mejor hay Señores, otro atleta que para meter 350... ¿Qué? ¿Se nos va a cortar me o qué? salgo de la videollamada, No. que tengo una llave importante de casa. La Virgen. Nada, tranquilo, Un tranquilo. placer. Vale, vale. Venga, señores. Mi rey, que Date vaya muy David. bien. Tiene que hacer la De puta mudanza. madre. Bueno, pues eso. Que, Tú tío, eres partidario. pues Acabamos con esta pregunta y ya está, ¿no? Porque si no se nos va a alargar y vamos a ya, dejar a David sí, solito. ¿Tú que eres ya. partidario? Pues tío, yo creo que, como tú dices, adaptarse a la atleta justo en una competi, hace poco sacaba dos atletas que hicimos dos cosas totalmente distintas. Comparé, le hablé al atleta y, como digo, feelings. Le hablé al chico, le hablé a cada uno y pues, uno necesitaba tirar algo bastante parecido para poder ir con confianza sabiendo que va, oye, pues seguro de que va a salir. Y otro necesitaba, oye, pues como decimos, una carga cercana pero suficientemente lejana como para llegar fresco, que creo que tiró un RP7, 7,5 última semana, porque simplemente sabíamos que si nos pusiéramos antes de la cuenta, siguiente semana íbamos a estar rotos. En aquí premiamos mucho, oye, el atleta, cómo se siente. Yo antes era muy pro tirar pesado de load y luego ya, o sea, hacer un error a 9 de load y luego a la competir. Y cada vez yo tiendo más a dejar un poquito de margen con el atleta, excepto a lo mejor quizás en banca, pero bueno. Y poquito más. Tu madre, si quieres, luego tu Sí, que madre. despida. Mamá, despide el vídeo, va. Mira. Ahora no viene, ¿eh? Ahora te quedas por ahí, ¿eh? Bueno, Se ha pues ya puesto está. nerviosa. Despide. Sí, despide el vídeo. Despide el vídeo. Chao, gente. Di algo, Alberto, di Ojo, algo. gente. Esto da views. Mi gente, que, que vaya de puta madre. Me Mira, ha gustado mucho el vídeo. Y nada, ahí está la mamá de River despidiendo. Chaval, un me gusta, un comentario, un compartir like, o un algo. like, un like, por favor. Venga, gente.
Bye, mi gente. Hasta luego.